¿Qué tal? ¿Cómo están todos? En nuestro ya habitual domingo en casa, ya nos hemos acostumbrado, y lo decía un poquito el domingo pasado, a arraigarnos demasiado en no movernos de casa, que todo lo manejamos con un control, con un celular, con una computadora, pero bueno, va llegando el tiempo donde esto tiene que ir cambiando. Y referente a esto, ustedes han por ahí estado leyendo algo que, si bien hay mensajes un poco confusos, porque la verdad es que no hay algo claro, un principio rector que no dé lugar a dudas, ¿no? Pero sí, lo que queda claro es en la fase 4, que ya estamos, que todavía de esta cuarentena, ¿no? Que todavía no se podría hacer un culto masivo. Hablan de números pequeños, de tiempos breves. Por eso todavía lo estamos teniendo en consideración. Lo cierto es que por ley no se puede hacer un culto habitual todavía. Hay muchas restricciones, está el distanciamiento social, bueno, todos estos términos que ya se han hecho populares. Lo cierto es que todavía eso no se puede. Sí, lo que estamos considerando, igual está todavía en elaboración también con el equipo de alabanza y con todas las normas de seguridad que hay que tener preparadas, la posibilidad de poder empezar a transmitir en vivo, lo que llaman streaming, ¿no? Que uno no tiene que descargarlo, como ahora están descargando ustedes los videos de YouTube para poder verlos, sino que uno directamente ya es una señal que se emite. Estamos hablando de un vivo, la posibilidad de transmitir en un vivo de YouTube o transmitir en un vivo de Instagram, por ejemplo, a las 10 de la mañana, manteniendo nuestro horario de culto ya en vivo, con un equipo de alabanza reducido, el pastor y alguien de sonido. Esta es una idea, ¿no es cierto? Pero hay que cumplir. Uno lo dice fácil, vamos ahí, lo hacemos y proyectamos, pero la realidad es que hay que cumplir con varias pautas de seguridad. Entonces no es algo que se pueda hacer improvisadamente, así que estamos trabajando sobre esto. Teníamos el deseo de que pudiera ser el domingo que viene, pero tal vez todavía eso no se pueda tener, y tenemos que ir viendo también. Vieron que esto es un poco prueba y error lo que hace el gobierno, no ir viendo a ver con qué pasa. Siempre existe la posibilidad que las fases retrocedan. Vieron que a veces algunos de fase 3 vuelven a 2, en fin. Es un tema delicado, así que estamos en elaboración, pero sí que confiamos que pronto, al menos con un grupo reducido, podamos estar empezando a emitir directamente de nuestro salón en Moreno y ya en vivo. Sí, en el horario pautado y ya con el equipo de alabanza presente, con un pastor presente y con los que pueda ser necesario de colaboradores. Así que oremos por esto para que realmente se pueda seguir avanzando ya y no tengamos que dar retrocesos. Yo quiero aclarar para algunos que dicen ¿por qué no empiezan? Que esto es normas de gobierno, así como pasar un semáforo en rojo es una infracción, así como exceder la velocidad permitida es una infracción, reunirse cuando está prohibido hacerlo es una infracción, y como cristianos es de mal testimonio y desobediencia a Dios. Por eso es más desobediencia a Dios reunirse en este momento que no reunirse. Así que los que dicen vamos, que no pasa nada, no es así, y no es un pensamiento que Dios avale. Lo que Dios avala es cuando no vamos en contra de las leyes. Aparte, no nos están permitiendo, no nos están impidiendo hablar. La palabra está siendo difundida de muchas maneras. Así que bueno, aclarado esto, no me quiero extender más, no quiero robar tiempo de esto, pero sí quería dejar claro que estaremos dando pautas, estaremos enviando mensajes, porque yo sé que hay interrogantes. Pero por ahora quedémonos que estamos trabajando sobre este tema y los mantendremos a todos informados. Bien, en mi cabeza estuvo dando vuelta un poquito de qué hablar este domingo, qué reflexión traer. Y justamente el sábado pasado, cuando estaba allí ahí en el río, vieron el barrio del Ferry, que estamos, los que yo les conté el domingo, que los conocieron a Gustavo y a Melissa, que es con una comunidad básicamente de pescadores, aunque hacen otras tareas, pero muchos de ellos pescan.
Y bueno, cómo cuidan, ¿no? Cómo cuidan los elementos, con los que llevan adelante la pesca, que es lo que los sustenta. Y esto me hizo acordar, retrotraerme un poco a estos pasajes de la palabra de los apóstoles, porque vieron que los apóstoles, no todos, pero varios de ellos, Jacobo, Juan, Pedro, Andrés, eran pescadores. Y esto me trajo a ponerle como título a esta reflexión, limpiando redes. Me gustó llamarlo de esta manera, limpiando redes, y enseguida les voy a explicar el porqué. Pero me gustaría que primero encomendemos este tiempo al Señor. Oremos. Señor, gracias por poder reunirnos en espíritu, aunque físicamente todavía no, pero confiamos que pronto esto se concretará. Señor, gracias porque no hay barreras para la comunión. Gracias porque podemos buscar de tu palabra y en este país tenemos libertad para expresarnos. Lo que hoy hacemos ahora de proyectar en las redes y sabiendo que puede llegar a infinidad de personas no estaría permitido en muchos países. Así que te damos gracias por poder hacerlo y gracias porque pronto podremos volver a nuestros cultos habituales, presenciales. Ahora, Señor, pedimos que guíes este tiempo de reflexión. Oh Espíritu Santo de Dios, te decimos bienvenido a los hogares que ya están reunidos, que ya se están preparando para encender o los celulares o las computadoras o los televisores para poder ver y reflexionar sobre este tiempo donde estaremos ocupándonos de alabarte y de traer aplicada tu palabra a nuestras vidas. Gracias te damos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les pido que me acompañen a dos lecturas. Una en Mateo, capítulo 4, verso 21, que esto es solo un versículo porque de aquí voy a extraer algo para después. Mateo 4, 21, solo ese versículo dice: más adelante, está hablando de Jesús, vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó. Que estaban con su padre Zebedeo en una barca remendando las redes, y Jesús los llamó. Ahora pasamos es el pasaje paralelo pero más ampliado, Lucas capítulo 5 versos 1 al 11. Dice: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo Jesús a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían. El sueño de todo pescador, ¿no es cierto? Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Les decía que yo daba a este encuentro el nombre de limpiando redes, porque aquí Jesús, si bien primero les habla literalmente, después les habla, y lo acabamos de leer, de redes espirituales, de pescar para Cristo, de pescar vidas y no peces. Entonces, Jesús mismo termina haciendo esta analogía. Yo quisiera tomar esta idea y, dado que la red para un pescador era el sustento,
La red era lo que él tenía que limpiar, cuidar y mantener, porque era lo que le proveía del alimento y del sustento para él y para otros. Yo quiero también tomar la red espiritual como un símbolo de aquello que nos alimenta. La red espiritual es lo que nos provee de alimento para nuestro hombre interior, para nuestro nuevo hombre que es según Cristo. Así que tomando esta idea, esta figura de una red espiritual para una pesca espiritual, es que quiero hacer el enfoque de nuestra reflexión de hoy. Entonces, el primer punto al que quiero referirme es de redes espirituales en condiciones. Tener redes espirituales en condiciones. Decía recién que para un pescador la red era fundamental. Yo veo allí, ahora que me estoy interiorizando más de la pesca, ahí en el barrio donde vamos los sábados, cuando van a recorrer el espinel, cómo se preocupan de que no esté enroscado, para que haya una buena pesca. Tienen después unas redes que llaman sardineras, que las tienen extendidas por ahí, bien limpitas. ¿Cómo cuidan el elemento de limpieza? Cómo mantienen limpio, el elemento de pesca. ¿Por qué? Porque es lo que le da el sustento, ya sea para vender ese pescado o bien para comérselo la familia, pero es lo que brinda el sustento. Entonces, a diferencia de lo que puede ser la pesca deportiva, ¿no? Que uno va por diversión, uno lo ven, los que han podido ir al sur han visto cuando están ahí con mosca en el lago, pero bueno, si no pescaste nada, después te vas a casa, comes bien, es una diversión. Pero para esta gente que acabamos de leer, la pesca era el sustento, ¿no? Ahí el mar de Galilea o el mar de Tiberias o Tiberíades o lago de Genesaret era el mismo espejo de agua. Era un mar interior que estaba allí en la región de Galilea y era el lugar donde los discípulos ejercitaban su pesca, ¿no? Era el punto de encuentro. Ellos eran pescadores de oficio. Esto a veces venía de varias generaciones. Y era el punto habitual de encuentro y donde pasaba mucho de la vida laboral de la región allí de Palestina. Entonces, entendiendo esto, en un sentido, como para el pescador, la red era el elemento que le proveía el alimento, el sustento para su vida. La red espiritual es lo que nos brinda el alimento y el sustento para nuestro hombre interior, para nuestro ser espiritual. ¿Y cuál sería estas redes espirituales? Primeramente, la oración. La oración es nuestro alimento diario. Un cristiano que no ora es un cristiano débil. Es un cristiano escuálido, es un cristiano desnutrido, porque la oración nos fortalece, la oración nos contacta con el Padre, la oración es lo que llena nuestra vida, es ese tiempo de intimidad con Dios que debería ser no negociable y espero que así lo sea en tu vida. Es el alimento, es lo que nos nutre, es lo que nos fortalece. La oración es clave, la oración es vital. La oración no es reemplazable en la vida de un cristiano. No hay manera de cubrir ese hueco si lo tenés desguarecido. Y el otro elemento de la red que nos sustenta, que nos alienta, que nos nutre, es la palabra. Ahí el apóstol dice, deseen como leche espiritual, deseen como niños la leche espiritual no adulterada de la palabra. Nutrirnos con la palabra, como el bebé se desespera por la leche materna, así también un cristiano debería desesperarse por nutrirse de ese alimento espiritual que es la palabra, ¿no? La red incluye la oración, incluye la palabra como la fuente del sustento, del fortalecimiento del hombre interior para tu vida. Pero ¿qué pasa? Cuando la red está sucia, cuando la red está deteriorada, deja de cumplir su función. Cuando Jesús encuentra a estos hombres, los encuentra limpiando las redes. De ahí el nombre de nuestro encuentro. Los encuentra remendando, reparando las redes que con el uso se iban dañando. Porque una red sucia dejaba de cumplir con su función. Una red rota
dejaba escapar los peces, entraban por un lado y salían como entraban. Entonces la red debía estar en condiciones. Si estaba sucia, no servía. La pregunta es, ¿qué cosas ensucian tu vida? ¿Qué cosas te alejan de la oración? ¿Qué cosas te alejan de la lectura de la palabra? ¿Qué distracciones se infiltran en tu vida que hacen que la oración quede para cuando se pueda? Y si se puede. Para que la lectura de la palabra queda para cuando se pueda y si se puede. Y esto no puede ser, no debe ser así, ¿no? La vida cristiana es indisociable de la oración y la lectura de la palabra. No puede ser, no se concibe un cristiano que no ore y que no se nutra de la palabra. Eso tiene que ser tu alimento diario, tu pan diario, tu fortalecimiento. Es como una persona que deja de comer. ¿Cuánto puede aguantar? Se va debilitando, sigue viviendo un tiempo. No es que uno no comió hoy y ya está muerto. Sigue viviendo, pero cada vez más débil. Se sigue moviendo, sigue haciendo cosas, pero cada vez más débil. Este es el punto que nosotros debemos tener presentes. Y la pregunta que yo quiero hacerte a este punto es, ¿cómo están tus redes espirituales? ¿Cómo están tus redes espirituales? ¿Sucias? ¿Llenas de la basura que se va juntando en el diario andar? Cosas que te van salpicando, pecados que se te van pegando, hábitos que son dañinos, perjudiciales, nocivos para tu vida, prácticas que no son de bendición, compañías que te dañan, cosas que ves que te hacen mal, cosas que escuchás que te hacen mal y que no deberías ver ni escuchar. Todo eso ensucia esa red. Y el diario andar las va lastimando. Estás cubriendo, estás restaurando eso, estás volviendo a la oración cuando la dejaste, estás volviendo a la palabra cuando te distanciaste de ella o cuando no la estás obedeciendo. Son preguntas que te tenés que hacer, porque la red espiritual es lo que te sustenta. La oración y la lectura de la palabra son el ABC de la vida cristiana. En lo que hace a lo individual, después le tendríamos que sumar la vida congregacional, el servicio, ¿no? Pero como en lo que tiene que ver con lo básico, con lo individual tuyo, que no depende de otros, la oración y la lectura de la palabra es estructural. Es estructural. Por eso es muy importante, y de hecho lo tenemos en nuestro ABCD, ¿se acuerdan allí en nuestro salón de Moreno? Que ya lo vamos a ir a ver. Ahí lo tenemos, es vital, es importante. Te dejo con esta pregunta antes de tener un tiempo de alabanza. Te quiero dejar picando entonces esta pregunta: ¿cómo está tu red? ¿Tenés redes espirituales en condiciones? ¿Estás listo para orar, para buscar de Dios, para fortalecerte y nutrirte? ¿Cómo está tu red espiritual? ¿Está en condiciones? Vamos a cantar una alabanza y enseguidita volvemos. Alabamos al Señor. Levantamos nuestra
Bien, qué buen tiempo, gracias. Ya vamos a estar teniendo la alabanza en vivo, no se me desespere. Habíamos hablado de la importancia de tener redes espirituales en condiciones. Y el segundo punto al que quiero referirme de este encuentro Limpiando Redes es la importancia de tener una experiencia personal con Dios. ¿De qué me tomo para esta afirmación? Quiero volver a leer el primer versículo que leí de Mateo 4:21, que dice que más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre Zebedeo en una barca, remendando las redes. Y Jesús los llamó. ¿Pero a quién llamó? ¿A los tres? ¿A Jacobo, Juan y a Zebedeo? No, a Jacobo y a Juan. A Zebedeo no. Como yo les dije, aquí estamos hablando de una comunidad de pescadores, que eran pescadores sus ancestros, capaz que no solo su padre Zebedeo, seguramente lo era su abuelo, su bisabuelo, porque era un oficio familiar. El oficio se transmitía de generación en generación. Nosotros hemos perdido esa costumbre, pero si nos remontamos a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, era muy común que el hijo fuera lo que era el padre lo que era el abuelo lo que era el bisabuelo. Eran economías familiares, trabajos familiares que se perpetuaba. El oficio se transmitía de padre a hijo. Uno no iba a la universidad en aquel entonces, el oficio era lo que se transmitía. Y Jacobo y Jacobo, sí, bien digo, habían recibido ese modelo, esa enseñanza de su padre Zebedeo. Tal vez habían visto algún abuelo, que acá no se menciona, pero seguro sí de Zebedeo, su padre. Pero Jesús los llama a ellos dos. Ellos ya se habían formado, habían aprendido, copiado un modelo, y sin duda, de hecho estaban los tres, era Zebedeo un poquito el que marcaba las pautas de trabajo a sus hijos. Era formarse a la sombra del padre. El padre marcaba las pautas. Y eran los hijos de Zebedeo. Y Jesús los llama para que ahora ya no sean más hijos de, sino que tengan su propia experiencia de vida, su propia experiencia personal. Para ser ellos en el mañana quienes decidan, quienes forjen su futuro. Y ellos pero ellos hasta ahora estaban bajo las alas del Padre, ¿no? Y esto me hace reflexionar de cuántas veces muchas personas viven amparadas bajo los logros de otros. Y esto pasa en el ámbito espiritual también. Hijo de la influencia del Padre o sos el discípulo de tu maestro, o sos la oveja del pastor, o sos el colaborador pero siempre bajo la identidad de otro. ¿No? Y a veces termina siendo como una identidad prestada. Y esto muchas veces lo vemos también en cómo desarrollamos nuestra relación con Dios. Lo hablábamos en el primer punto, nuestra vida de oración, nuestra vida devocional, de búsqueda de la presencia de Dios, a veces terminan dependiendo de lo que nos da otro. Voy al culto para que alguien me dé una palabra, para que el pastor me dé una reflexión, o voy a mi actividad, mi espacio, mi red, para que alguien, un líder, un colaborador, me dé una palabra. También a veces recibimos, y varios están recibiendo porque se los estoy enviando, un devocional. Y está muy bueno tener formarse, tener un maestro de la palabra, tener alguien que te enseñe, alguien que te dé los primeros pasos. Está bueno tener un libro devocional, que hay muchos, y hoy pululan los devocionales por internet, que nos llegan por distintas vías, reflexiones. Está muy bueno. El punto es cuando eso es todo, cuando eso es todo con lo que nos nutrimos. Porque es como un alimento prestado. Es como si te dieran el alimento ya listo para tragar. Cuando lo tenés que morder vos, lo tenés que masticar vos, tenés que elaborarlo vos. Y muchas veces y corremos el riesgo de empezar a vivir
de la experiencia personal de otro, de la experiencia de otros y no de una experiencia personal con Dios. Es como una experiencia prestada. Recibo lo que el otro hace, como los hijos de Zebedeo. Zebedeo era el que ahí les daba, el que los formaba. Ellos estaban a la sombra de Zebedeo, hasta que Jesús los llama, los saca de ese núcleo para forjar su propia experiencia personal de vida, con Dios, con Jesús. Bueno, es tiempo a veces de empezar a cortar un poco con lo otro y tener una experiencia personal. Volviendo a los devocionales, es muy bueno todo lo que hay, pero yo te animo a que vos desarrolles tu propio devocional. Yo recibo devocionales y los leo, pero yo todos los días tengo mi lectura directa de la palabra. Porque como decía un viejo maestro de la palabra, no quiero tener arroz recalentado, quiero tener arroz fresco. El arroz recalentado es el que ya usó otro y te lo pasa. El arroz fresco es lo que vos obtenés. Entonces yo te animo a que abras la palabra y busques lo que Dios tiene para vos. No lo que Dios le dio a otro y ese a otro y ese a otro y ese otro a vos. No, nutrite directamente de la palabra. Tené tu propio encuentro personal con la palabra. Tampoco dependas de que otro te ore. Oiga, pastor, óreme. No necesita orarte el pastor. Vos podés orar a Dios. No tenés otro intermediario para hablar con Dios que Jesucristo. Si vos hablas en el nombre de Jesús, Dios te oye. No necesitas que yo te ore para que Dios ahí te escuche. No, podés hacerlo. Desarrollar una vida de oración personal. Como decíamos en el punto anterior, que no sea prestada, no porque otro tiene que venir a orar por vos o para que vos repitas la oración de otro. Desarrollá tu propia experiencia. Lo mismo con el devocional. Está muy bueno lo que viene enlatado, pero no podés vivir de latas. Vieron que hoy hay mucho alimento enlatado. Uno puede comer verduras enlatadas, pero hay que comer verduras frescas también. No podemos vivir de las latas. Bueno, lo mismo pasa con todo lo enlatado que nos llega. Está muy bueno, pero tenés que desarrollar tu experiencia personal. Hay un ejemplo interesante, poco conocido, allá por Génesis, tal vez capítulo 26, espero no equivocarme. Resulta que Isaac fue un típico ejemplo de un hijo de. Era tan fuerte la figura de Abraham, el padre de la fe. Ahí Romanos, el apóstol Pablo habla de Abraham como el padre, como el referente de la fe. Antes de la ley ya estaba la fe con Abraham. Y Isaac se forjó con una figura muy fuerte encima, como era la de Abraham. Y prefirió ser el hijo de. Y vemos muy poca personalidad en Isaac, su hijo. Muy poca personalidad. Muy poco de su relación con Dios. Y tan estaba acostumbrado él a vivir de lo de papá, que ya siendo grande, resulta que al igual hizo lo mismo que hizo el padre. Abraham en su momento fue a tierra de lo que eran los filisteos de aquel entonces, tierra de Gerar, y ahí tiene una recopia, lo mismo que hace el padre con la esposa, diciendo que era su hermana. Bueno, y ahí en esta tierra, como su papá Abraham había estado ahí, él había cavado pozos de agua, Abraham, porque obviamente no había agua corriente, había que cavar un pozo hasta encontrar una napa de agua. Y dice que allí Abraham había cavado esos pozos, pero pasaron los años, los filisteos lo taparon. Cuando tiempo después vuelve Isaac, dice que él empieza a destapar, a tratar de reactivar los pozos que había hecho su padre Abraham. Y cada pozo le trae un problema distinto. O no salía agua, o salía, pero se le venían los filisteos encima y tenían conflicto los pastores de uno con los pastores del otro y no funcionaban. Hasta que dice la palabra que Isaac cava un pozo nuevo. Este no era destapar un pozo de papá Abraham. Era un pozo nuevo. Era un agua fresca. Era un agua pura. No era un agua reciclada. Era agua pura. Y dice que ese pozo le da agua y no hay ningún conflicto. Es como que la aprobación de Dios vino de que Isaac tomara una iniciativa propia y buscara agua pura y agua fresca por él mismo. ¿De qué agua te estás nutriendo? ¿Es agua reciclada de otro? ¿O es agua que estás obteniendo de tu propio pozo? Hermano querido, no podés vivir de pozos prestados como quería hacer Isaac.
léelo después, creo que es ahí en Génesis 26, búscalo por ahí, Isaac cuando está en Gerar, búscalo ahí. No podés vivir de pozos prestados, no podés estar nutriéndote siempre del pozo del otro. Ahí Jacob y Juan entendieron que las redes ya no eran para ser compartidas con el Padre. No podían vivir de las redes de papá, no podían vivir de la enseñanza de papá, no podían vivir del ejemplo de papá, no podían vivir siempre de papá. Había que generar una experiencia propia. Por eso, mi hermano, no podés vivir siempre de otro, no podés alimentarte del alimento de otro, no podés tomar el agua que te dio el otro. Necesitas generar tu propia experiencia de vida con Dios, tu propia experiencia de oración, tu propia experiencia de encuentro con la palabra, de que Dios te revele, te dé una enseñanza fresca de la palabra. Que Dios también, en cuanto a tu servicio, no podés vivir de lo del otro. Imagínense que Jacob y Juan estuvieran en el barco y decir, che, no hay nada de pesca, yo no sé, no me animo a pescar. Pero qué lindo eran los peces que pescaba papá, oh, cómo se comía, qué épocas de gloria esas que teníamos los pescaditos de papá. Muy qué lindo. Pero ese recuerdo no le llenaba el estómago, ni alimentaba a otros. Era necesario generar su propia experiencia de vida. Por eso la pregunta que te dejo ahora es, ¿cómo es tu experiencia con Dios? ¿Es una experiencia personal o es una experiencia prestada? ¿Cómo está tu experiencia de oración, de búsqueda? No quiero decir que no complementes con otras cosas, pero genera tu propia agua fresca, nutrite de tu propio pozo y no de un pozo prestado, usa tu propia red y no la red de otro. Busca tu experiencia personal con Dios. ¿Cómo está esa experiencia con Dios? Te lo dejo como para que lo reflexiones. Cerra un minutito los ojos. Señor, yo te pido ahora por mi hermano, mi hermana aquí, para que puedan desarrollar una experiencia con Dios. Basta de pozos prestados, basta de agua prestada, de redes prestadas, de alimento prestado, de alimento espiritual de otro. Oh Señor, que puedan buscarte de corazón y personalmente, individualmente, una relación íntima y personal. En el nombre de Jesús. Amén. Dijimos entonces, redes espirituales en condiciones, fundamental. La red espiritual es tu alimento espiritual, lo que te nutre, lo que te sustenta. La oración y la búsqueda de la palabra imprescindibles. Una experiencia personal con Dios, la tenés que desarrollar vos. No podés vivir de prestado, no podés vivir de lo ajeno. Tenés que desarrollar tu propia experiencia personal, espiritual con Dios. Y el tercer punto al que quiero referirme es jamás volver a lo que ya renunciaste. Jamás volver a lo que ya renunciaste. Y acá quiero referirme un poquito a la historia que viene después. La historia que leímos viene que ustedes la conocen, la hemos leído recién, no pescaron nada. Para un pescador decir que no pescó nada es una etapa de fracaso. Es para un cirujano decir que se le murieron todos los pacientes que operó, ¿no? Es un fracaso rotundo. Para un bombero que después de un incendio no pudo sacar un sobreviviente, se le murieron todos. Fracaso de tu experiencia, de tu profesión. Bueno, ellos eran una noche de fracaso, una noche de reconocer fracaso total. Viene Jesús, le dice que pesquen al otro lado, algunas dudas, pero terminan haciéndolo, la red se llena, Pedro avergonzado, y esta es la historia. 3 años después, habiendo Jesús muerto, nos ocupábamos un poquito de esta experiencia días atrás. Es como que Pedro y los que estaban con él viven una especie de déjà vu de esta historia. Vuelven a vivir algo muy parecido a esto. Jesús, al entender de ellos, estaba muerto, o se hablaba de que algunos lo habían visto, pero y había habido una aparición de Jesús ahí, pero parecía ser que la cosa era muy distinta. Así que finalmente Pedro y los suyos dicen, vamos a pescar. Y van. Misma gente, mismo mar,
misma pesca, mismo fracaso, misma carencia, hambre y necesidad, mismo Jesús que se aparece, misma acción que le dice que hagan, mismo resultado. Otra vez la red llena. Y lo que yo quiero sacar, por eso el punto que decía es de jamás volver a lo que ya renunciaste. Cuando Jesús los llama, en este pasaje que leímos al principio, ellos renuncian a su antigua vida, renuncian a la vieja vida de pescador para ahora vivir siguiendo a Jesús. Su vida de pecado, su vida de superficialidades, de irrelevancia, para empezar a vivir una vida con sentido, una vida con propósito, una vida con impacto, una vida con trascendencia. Esta es la vida que ellos eligen caminar con Jesús. Y caminan esos 3 años, ven cosas tremendas. Las cosas que vieron justamente Pedro con los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, fueron tremendas. La resurrección de Lázaro, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, otra resurrección más por ahí, la hija de Jairo, pero son varios, pero no se me confundan los nombres, ¿sí? La hija de Jairo, y más la transfiguración. Tremendo, y se me escapan un montón de cosas que vieron los discípulos, fueron tremendos. Sin embargo, como si hicieron un paquetito de esos 3 años, lo dejaron a un lado y vuelven a su antigua vida. Qué paradójico, ¿no? 3 años atrás habían dejado su antigua vida para seguir a Jesús. Ahora dejan de seguir a Jesús para volver a su antigua vida. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:18. Si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, me convierto en un transgresor. Si reedifico las cosas que antes destruí, me convierto en un transgresor, dice otra versión. Hermano, hermana, no podemos volver atrás en la vida cristiana. No debés volver atrás en la vida cristiana. ¿Cuántas veces personas que han aceptado a Cristo, no estoy hablando de personas no cristianas, personas cristianas que han conocido, que han caminado, hasta que han servido, empiezan de a poquito el camino del distanciamiento, de la duda, de cuestionamientos, y empezar de a poco a ir readoptando cosas de su antigua vida a las que habían renunciado en su momento, vicios que habían dejado, que lentamente se empiezan a retomar, hábitos nocivos que lentamente empiezan a retomar, compañías destructivas que se habían dejado y que se vuelven a frecuentar, conductas pecaminosas a las que se había desechado, que se habían desarraigado de la vida aparentemente, pero las cuales se vuelve a practicar. Esto no puede ser así, no podés volver a aquellas cosas que dejaste por Cristo. Estos hombres, Jesús los llama a un nuevo ministerio, a redes espirituales, y ellos vuelven a las redes físicas. Habían dejado las redes físicas por las espirituales. La vida con Cristo, la vida espiritual, la vida de la búsqueda del poder, del abandono del pecado, del poder del Espíritu, de los milagros, de las cosas sobrenaturales, del ministerio de lo sobrenatural, para ahora volver a lo antiguo. Si las cosas que destruí vuelvo a edificar, me convierto en un transgresor. Hermano, hermana, ¿estás volviendo a cosas de tu antigua vida? ¿Estás volviendo a historias pasadas? ¿Estás volviendo otra vez a cavar pozos viejos que ya están tapados y que no tenés que volver a destapar? ¿Estás volviendo a las redes sucias y rotas? ¿Abandonaste las redes espirituales que Dios te dio? Cerrá tus ojos. En el nombre de Jesús, Señor, renunciamos a toda práctica que nos hace volver al pasado. Repetí esto: si en tu vida, hermano, hermana, volviste a historias pasadas,
haz esta oración de renuncia. Señor, en el nombre de Jesús renuncio a las cosas que estoy queriendo volver. Me niego a volver a los vicios que dejé, a las prácticas pecaminosas que dejé, a las cosas destructivas que me dejé, a las disciplinas dañinas a las que quiero volver a retomar. Me niego a eso. Reprendo todo espíritu que quiere oprimir mi mente y mi corazón en esta hora y me declaro libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Libre para vivir una vida plena en Cristo. Me niego en el nombre de Jesús a volver a las viejas redes sucias y rotas, manchadas por el pecado, y elijo mantener mis redes espirituales llenas de tu palabra, de tu espíritu, de tu poder, de lo nuevo, odres nuevos para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, tomo todo lo nuevo que tenés para mí y elijo usar redes espirituales poderosas, limpias, restauradas, capaces de darme lo que necesito y de ayudarme a vivir en el poder del Espíritu. Reprendo toda voz del enemigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jamás vuelvas a lo que renunciaste. Y si no lo hiciste en esta oración, hacelo. No dejes pasar más tiempo. Mientras te queda esto en la mente, vamos a escuchar una alabanza y después vamos a seguir reflexionando. Alabamos al Señor. Eres, Señor,
Muy bien, habíamos estado antes de esta alabanza reflexionando sobre la importancia de tener redes espirituales en condiciones limpias, reparadas, restauradas, redes espirituales de bendición. Habíamos también mencionado la importancia de desarrollar una experiencia personal propia con Dios, no prestada, una experiencia personal propia con Jesús. De jamás volver a lo que hemos renunciado, de no volver a las viejas redes, de no volver a las viejas experiencias, de no volver a lo que ya quedó atrás y de, como decía el apóstol Pablo, dejando lo que queda atrás y ciertamente extendiéndome a lo que está adelante, prosigo. No vuelvo más atrás. Conocemos la historia de la esposa de Lot que miró atrás y se perdió la bendición. Se perdió la bendición, porque miró donde no tenía que mirar, añoró lo que ya Dios había marcado como una historia pasada. Y finalmente, ya cerrando un poco esta reflexión, quiero volver a este pasaje, ¿no? Pero centrarme en lo que le dice Jesús a Pedro. Le dice que Pedro cae de rodillas, doblado por el tremendo impacto de esa experiencia sobrenatural que habían visto de la pesca milagrosa, como algunas Biblias lo titulan. Y Pedro le dice: Señora, soy un pecador, apartate de mí, como diciendo, sos demasiado grande, demasiado puro, demasiado íntegro para un pecador como yo. Sin embargo, Jesús, lejos de descartarlo, o lejos de decirle, bueno, sos malo, pero algo a lo mejor se puede hacer con vos, o te voy a tener como en el banco de suplentes, le dice, y se los dice a todos en realidad, le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, le dijo Jesús, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Dejaron esas viejas redes, entendieron el mensaje, entendieron el llamado. Pero Jesús les dijo, serán pescadores de hombres. Es como diciendo, van a tener cosas en común. Fíjense que esta figura no es la única vez que aparece, sí con la pesca, pero el concepto de que lo que estaban haciendo, ese talento natural, esos principios básicos que tenían en su oficio, aplicarlo ahora en un sentido espiritual. Miremos el caso de Moisés. Dice que Moisés estaba llevando las ovejas de Jetro a través del desierto, desde donde él estaba hasta el monte Horeb, hasta el monte de Dios. Y después lo que Dios le da por hacer es justamente llevar las ovejas prestadas, que eran de otro, que no eran propias, a través del desierto, desde el lugar de salida hasta el monte de Dios. Entonces, toda esa experiencia que le había dado su oficio de pastor a Moisés, ahora lo va, en lugar de ovejas comunes, la va a hacer con ovejas humanas. Y aquí también, en lugar de ser peces comunes, son peces humanos. Esto que es lo que les encarga, que usaran esa estrategia ahora para llevar, cuando habla de pescar seres humanos, se refiere a llevarles el mensaje de salvación, a traerlos, a usar las redes espirituales que Él les daba para compartirles el mensaje espiritual. ¿Sí? Así como el pescado que sacaban habitualmente era para nutrirse ellos, pero también para nutrir a sus seres queridos, a los demás, de la misma forma, ahora las redes espirituales es para sacar un alimento espiritual, un pez espiritual que era para nutrirse ellos, pero también para nutrir a otros. Entonces van a ser pescadores de hombres, van a traer personas
que están perdidos en el mar del pecado, en el mar del mundo, en el mar de la condenación, sacarlos en esas redes para acercárselos a Cristo, para que Él haga una transformación en esas vidas también. Y hermano querido, volvemos a lo que dijimos antes, mi iglesia querida. Si las redes están sucias, si las redes espirituales están sucias, si las redes espirituales están rotas, si están abandonadas, no va a haber fruto. Mal te sirve para nutrirte a vos mismo, mucho menos para nutrir a los demás. Si las redes de Jacobo y Juan estaban agujereadas, todas sucias y abandonadas, no iba a haber peces ahí. Por lo tanto, ni se iban a alimentar ellos, ni tampoco iban a alimentarse aquellos a los que ellos iban a cuidar, a quienes cuidaban habitualmente. De la misma forma, si tu red espiritual está sucia, deteriorada, abandonada, no tenés nada para vos mismo, mucho menos vas a tener para alimentar a aquel que está sin Cristo y sin esperanza, aquel que necesita del pan de vida, aquel que necesita del agua de vida. Si vivís cavando en pozos ajenos, tampoco tenés mucho para compartir. Es importante que tu red espiritual esté en condiciones. Es importante que estén en condiciones óptimas para vos, en primer lugar. Es importante que tengas una experiencia personal, propia con Jesús, a diario, vivencial con Jesús. Es importante que no estés manchando, reensuciando tus redes limpias, volviendo otra vez al pasado, volviendo a aquellas cosas que en su momento dejaste atrás. Solo cuando estos requisitos se cumplen, estás en condiciones de ser un pescador de hombres, un pescador de vidas, un pescador llevando el mensaje de salvación, compartiéndoles el pan de vida, compartiéndoles el agua de vida que está primeramente en vos, porque el Señor te lo dio para ser un administrador y dárselo a los demás. Pescadores reenfocados en vidas. Qué importante para esto es el buen testimonio. Para ser pescadores de vidas, las redes espirituales tienen que estar signadas por el buen testimonio. Porque cuando vas a testificar, tus palabras dicen una cosa, pero si tus conductas, si tus hechos, tus acciones denotan algo totalmente diferente, ¿a qué le va a creer la gente? ¿A qué le creerías vos? La realidad es que la gente le cree a lo que ve, a lo que observa a diario de tu vida. Por eso es muy importante, si queremos ser cristianos de impacto, si queremos ser cristianos que transformen, si queremos ser pescadores de vidas, tenemos que empezar por mirar cómo estamos nosotros. Yo me tengo que mirar a mí mismo, vos te tenés que mirar a vos mismo. ¿Cómo estás? Redes espirituales en condiciones, una relación personal con Dios, lo de atrás quedó debidamente sepultado, con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20, y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol Pablo decía, yo sé que si el pequeño Saulito de Tarso le saco los clavos de la cruz, empieza a ser de las suyas. Y todos tenemos un Saulito ahí, que viene con la lanza, el machete. Entonces tenemos que tenerlo crucificado. Eso es renuncia, crucificado. No lo tengo arrinconadito, no lo tengo en el armario con la puerta entornada, lo tengo crucificado. Y solamente cuando hiciste esto estás en condiciones de ser un pescador de vidas de impacto. Por supuesto que todos debemos predicar el Evangelio desde el momento que aceptamos a Cristo. Pero cuanto mejor sea tu testimonio de vida,
mayor va a ser tu impacto. Porque si le hablamos a la gente de que Dios me cambió y me ve hacer lo que me vio hacer toda mi vida, va a dudar definitivamente y en forma entendible, va a dudar de lo que le estoy diciendo. Por eso es muy importante, hermanos, es tiempo de tomar redes nuevas, es tiempo de cortar con lo viejo, es tiempo de decidirse a seguir a Jesús cuando Él te dice seguí y seguime, y no para volver, como tristemente Pedro hizo esa vez, aunque después lo entendieron y ahí sí que ya no volvieron atrás, ahí dieron la vida por Cristo. Ustedes saben que la historia secular, no la bíblica, pero sí la historia secular, dice que Pedro fue crucificado cabeza abajo. Eso dice la historia. Los historiadores de la época, Flavio Josefo y otros, cuentan estas historias. Lo cierto es que Pedro no volvió atrás y entendió finalmente, con sus idas y venidas, lo que era ser un pescador de hombres. Y no lo dudaron. Leamos el libro de los Hechos. Ni a Pedro, ni a Jacobo, Juan, los detiene nadie. Ellos van para adelante, ellos no se dejan amedrentar y ya se mantienen sus redes limpias. Hermano, es tiempo de marcar una diferencia en este mundo tan confuso, donde hay una pluralidad de creencias, donde hay una pluralidad de fe. Es tiempo de nosotros definirnos, es tiempo de dejar claro en quién creemos y por qué creemos en Jesús. Es tiempo de mostrarle a la gente que somos pescadores de redes limpias, que somos pescadores de redes bien mantenidas, en plenas condiciones, y comunicar eso a otros. Hay un mar lleno de peces que se van al infierno y a nosotros nos toca ir y pescarles, ir y comunicarles las buenas nuevas, ir a internarse con sacrificio en el mar que es este mundo, como para los pescadores era un problema. ¿Se acuerdan que domingos atrás que parecíamos una sucursal del servicio meteorológico? Nos la pasábamos hablando de tormenta, no, pero vieron, ahora paré, aflojamos un poco con las tormentas, estamos hablando de buen clima, sol pleno para hoy. Y decíamos, contábamos las luchas de un pescador, ¿no? La adversidad que significaba. Volví al ejemplo del principio de estas personas, estos amigos allí en el barrio del Ferry, que nos cuentan, a veces dije, anoche me fui a pescar en las 10 de la noche, un frío, tenía las manos que no las sentía, pero hay que traer alimento para comer a la familia. Es dura la vida de un pescador, ¿no? Bueno, para un pescador de vidas también a veces es dura. Hay rechazos, a veces hay burlas, hay espaldas que se dan vuelta. Pero hermanos, es la mejor tarea que tenemos para hacer. Y para cerrar, yo quiero que encomendemos otra vez este tiempo al Señor. Cerrá esos ojos, por ahí te puedes tomar de la mano de los que están a tu lado. Si estás solo, cruza tus manos y orale al Señor. Señor, en el nombre de Jesús estamos acá. Señor, vos nos diste una comisión. No nos pusiste en este mundo para vivir de prestado. Estamos en este mundo para generar nuestra propia relación, nuestros propios logros en el Espíritu. Señor, para ser responsables de las redes que nos diste a cuidar, para que estén debidamente, para que nos nutramos, nos podamos alimentar, nos podamos nutrir de la fuente, que es la oración, que es tu palabra, que es la relación íntima con tu Espíritu Santo, Señor, para que nuestro ser se fortalezca, para no ser bebés espirituales, para no ser débiles, para no languidecer, Señor, por falta de alimento, sino que, Señor, por el contrario, ser cristianos fortalecidos, llenos de la vitalidad que viene de tu presencia, con redes limpias, Señor, donde generemos nuestro propio alimento, donde no vivamos de las experiencias ajenas, de las experiencias del pasado, del salón de los recuerdos, sino que, Señor, estemos teniendo nuestras experiencias cada día tuya, lo que nos revelás en la palabra, los desafíos que pones para nosotros en tu palabra.
Señor, y que también nos ayudes a dejar atrás lo que definitivamente hemos crucificado para no desclavarlo nunca más de la cruz. Y lo que atrás hemos dejado, atrás quede. Y Señor, proyectarnos, avanzar hacia lo que pones delante nuestro y cumplir realmente, Señor, ese rol de pescadores que querés que tengamos. Señor, yo te bendigo en esta hora, te agradezco, Señor, porque estás con nosotros, te agradezco, Señor, porque nos brindás de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu oportuno socorro. Señor, gracias, gracias, gracias por lo que nos das. Yo te alabo y te bendigo en esta hora y bendigo a mis hermanos, bendigo a la iglesia, Señor. Declaro que la iglesia del camino será una iglesia marcada por cristianos comprometidos, por cristianos apasionados. Pido por los adolescentes, pido por los niños, pido por los jóvenes, por aquellos que están debilitados, pido por los matrimonios, por aquellos que están en observadores y no activos. Señor, pido por los padres para que motiven a sus hijos. Pido por una iglesia apasionada, una iglesia de pescadores, de redes limpias, de redes íntegras, de redes sanas. Bendigo a mis hermanos. Te alabo, Señor, gracias porque nos diste una misión y porque nos llamaste, Señor, que podamos dejar las viejas redes de la carne y tomar las nuevas redes del Espíritu para ser esos cristianos, esos pescadores que querés en nosotros. Que mantengamos nuestras redes limpias, nuestras vidas limpias para ser siervos tuyos, esos pescadores que anhelás ver en nosotros. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, tengas una hermosa y bendecida semana.